¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Yo había abierto porque no quería mostrarles un poquito cómo es el interfaz de RStudio. ¿Ustedes conocen el interfaz de RStudio? ¿Ya abrieron y ya trabajaron con él o no? Yo sí. Díganme. Ujú. Bueno, igualmente voy a hacer así. ¿Pueden ver Para no abrir RStudio, acá googleé para que vean más o menos que les explico. Por si alguien no vio. Voy a partir de ese principio que nadie sabe mucho y si estoy hablando muy básico me dicen. ¿Bien? Bueno, RStudio entonces es ese ambiente donde usamos, ese espacio donde usamos R, ¿no? Uno cuando va a descargar a R, descarga R y RStudio. ¿Por qué mejor? Porque es un lugar mejor para trabajar con R. R es una herramienta muy poderosa y muy liviana, está muy bueno para tener en la compu porque no te ocupa mucho espacio. Hay otros lenguajes o otros espacios que usamos, otros ambientes que usamos para programar, por ejemplo, Julia, que si usas el Visual Studio Code, ocupas un montón de espacio en tu memoria, entonces uno tiene que elegir bien lo que va a usar también con base en la computadora que tenga, ¿no? R tiene esa facilidad que es para todos. Tenés una compu más antigua, podés usar igual. ¿Y qué hay acá en el interfaz de R? Entonces, tenemos acá arriba donde editamos, donde escribimos nuestro texto. Y abajo es el console de R, entonces donde va siendo procesadas las informaciones que vamos poniendo, ¿no? Podés si presionas Control R, siempre arriba, siempre vas, eh, no sé, plotando cada una de las líneas que escribís. Esa es una diferencia con Python, si usas Spider, es un poquito distinto. Después acá a la derecha tenemos el environment, que es donde ves lo que estás, si pusiste un vector, vas a ver la información del vector y queda todo un historial de lo que estuviste plotando. Y abajo tenemos donde están ahí los archivos, plots, donde ves los gráficos, donde ves los paquetes que ya tenés cargado y también es donde pedís ayuda. R está muy bueno porque podés pedir ayuda acá en el mismo interfaz, pero también podés pedir ayuda a la comunidad. Y la comunidad de R es muy amplia, hay una página llamada RPubs que podés googlear lo que sea, cualquier paquete que no entendés o cualquier función que no sabes, y googleas allá y vas a encontrar la respuesta. Mucho en inglés, pero mucho en castellano también se encuentra. Y si no, está la inteligencia artificial también. Si preguntas a la inteligencia artificial qué es alguna función, porque hay números funciones que muchos usuarios crean, la inteligencia artificial también seguramente va a saber contestar. La gente que hace, crea paquetes, ¿no? Hay usuarios, hay programadores, pero usuarios que son gente como uno que crean paquetes. Y uno cuando desarrolla un paquete y lo disponibiliza en la nube, suele escribir una descripción. Escribí una función para calcular el promedio y qué sé yo. Eh, pero a veces esa descripción no es tan elaborada, así que bueno, está bueno usar el Google para eso, ¿no? O inteligencia artificial. Muy bien. Nosotros vamos al Colab y ustedes dijeron que estaban usando Colab ya, ¿no? A lo largo de la cursada. Colab es un ambiente que se puede usar para Python y para R. ¿Cómo le digo a Colab? Tenés que venir, perdón, está en portugués, pero seguro está en el mismo lugar. Que acá en el ambiente de ejecución tenés que cambiar el tipo de ambiente. Cuando entro acá puede ser R o puede ser Python. ¿Ok? Yo ya dejé en R, no sé si ustedes certifíquense que está en R y no en Python, porque si no, les va a tirar error cuando empiecen. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien?
nosotros no vamos a subir ningún paquete, ningún banco de datos. Ahí en ese caso sería un poquito más complicado, tendríamos que buscar un camino. Va a ser todo muy sencillo. ¿Ok? Yo preparé para hoy algunos modelos que son determinísticos. Vamos a empezar con el de Lotka-Volterra. Vamos a ver si llegamos hasta el final, cómo va el tiempo y todo, pero bueno, tenemos acá algunas alternativas para descubrir y jugar. Como les había dicho el martes, nuestra intención acá no es que ustedes, o sea, no vamos a solucionar matemáticamente nada de eso en el papel, nada, o sea, no vamos ni extremadamente a fondo en la programación ni extremadamente a fondo en la matemática de los modelos matemáticos. La intención es entenderlos y saber para qué podemos usar y etc. ¿Ok? El primero que vamos a ver es un clásico en la bioinformática, en la biología computacional, y fue desarrollada al mismo tiempo por dos investigadores. Y eso pasa mucho, ¿no? Pasaba en el pasado, que la gente no tenía cómo hablarse y, bueno, terminaba encontrando la misma solución para un problema. Y en matemática pasa que hay, por ejemplo, con métodos numéricos también hay un método de Runge-Kutta, que eran dos personas que no se hablaban y llegar a la misma conclusión más o menos en la misma época. Es lo que pasó con Lotka-Volterra. Volterra, bueno, es una curiosidad acá. Volterra estaba interesado en entender la dinámica de los peces, no sé si era de una laguna o de un río, pero él tenía esa intención, ¿por qué? Porque por la Primera Guerra, no sé si estaba en Inglaterra, en algún lugar de Europa estaban los dos, pero él empezó a observar que los pescadores se fueron a la guerra, qué sé yo, y empezó a cambiar la dinámica de los peces. Entonces aumentaron los peces y ahí uno piensa, bueno, aumenta infinitamente, pero dejaron de aumentar, de crecer la población. Y él dijo, bueno, voy a intentar representar eso con un modelo. Porque es una idea interesante, ¿no? Representar con un modelo. Imagínense que Volterra está todo el tiempo en la orilla de un río intentando entender cuál es la dinámica, ¿no? Uno crea modelos para salir del espacio y poder imaginar situaciones, poder simular el futuro, ¿no? Poder pensar cómo van a ser, cuál va a ser la población de peces mañana con base a lo que tengo hoy, ¿no? Y Lotka, eso es muy interesante, Lotka no estaba en el área de biología. Lotka estaba en el mismo tiempo interesado en entender cuál era la relación entre dos compuestos químicos. Estoy acá hablando de un chusmerío científico que no sé exactamente muy bien cuáles eran los compuestos, pero sé que él estaba ahí en bancada, en laboratorio, y él quería entender una reacción química con dos elementos. Y posiblemente porque tenía hay mucho, ¿qué pasa? Hay poco, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaban los dos? Y él llegó a la misma conclusión, ¿no? Que un modelo con esa estructura eh, le ayudaría a simular, a representar su fenómeno. Así que miren qué interesante, porque un modelo matemático nada más es de lo que informaciones que estamos poniendo, ¿no? No estamos diciendo, bueno, alfa es eso y solamente eso. Depende para muchas cosas. Entonces, un modelo, que ese modelo de presa-depredador, puede ser usado para un montón de cosas. No hace falta que sea solo dinámica de especies. Puede ser usado para un montón de cosas. Siempre y cuando el fenómeno sea similar, ¿no? Haya una idea similar. El modelo de Lotka-Volterra entonces tiene dos ecuaciones. Es llamado de un sistema de ecuaciones, ¿eh? Son dos ecuaciones que son ecuaciones diferenciales y una está en función de la presa y la otra está en función del depredador. La primera acá, que es la tasa de variación de la presa, o podemos pensar la dinámica de presa, porque no vamos a hablar mucho en unidad, en una, dos presas, no es una dinámica, ¿no? Es una densidad de individuos.
La primera entonces de la presa, ¿qué dice la ecuación? Yo tengo una cantidad de presas, que es X, y X está multiplicado por alfa. Alfa viene a ser la tasa de crecimiento. O sea, tengo una cantidad de población que crece a una tasa. Importante que yo sepa la tasa, no es lo mismo que crece la tasa de conejos que de, no sé. Y eso menos la capacidad de depredación de mi depredador. Entonces, ¿qué dice esa otra ecuación acá? Yo tengo I, que es el depredador, multiplicado por la presa, porque cuanto más presa tengo, más depredadores van a comer mi presa. Entonces están directamente asociados. Y los dos multiplicados por una tasa de depredación, la eficiencia de mi depredador. Porque mi depredador puede tener mucha presa, pero ser lento, o mi depredador puede ser muy rápido. Entonces todo va a depender de la tasa. Una observación que todas esas tasas, alfa, beta, gamma, son mayores que cero. Y la otra ecuación es del depredador, del crecimiento de esa densidad del predador, ¿no? Y esa tasa de variación en función del tiempo es igual a, creo que la letra esa es delta. ¿Y delta qué sería? La eficiencia de conversión de alimento. Multiplicado por ese otro elemento que ya vimos acá arriba, ¿ven? Que son iguales, ¿no? El beta arriba y abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa solamente que mi depredador eh, sea bueno buscando alimento. Él también tiene que tener una conversión del alimento, transformar ese alimento en energía, ¿no? Y eso va a depender de la especie que estamos estudiando cuando pensamos acá como presa depredador. Bueno, entonces la densidad va a depender de eso, de la capacidad de caza y de consumo, menos la mortalidad. Y acá estamos viendo un modelo muy sencillo, solo tengo una presa y un depredador. No tengo un depredador que depreda a ese depredador. Entonces, no, la única cosa que va a inferir en su muerte es, qué sé yo, edad, espacio, ¿no? Eso va a depender de cuál es la tasa esa de mortalidad. Bien, ¿cómo diría eso a R, no? Primera cosa que en la clase de hoy vamos a usar ese paquetito que se llama Desolve. Y ahí adentro hay un ODE, que significa ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, es una función que nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales. Esto es genial, porque si vas a usar un papel para resolver ecuaciones diferenciales, te tarda un montón. La programación viene con una funcioncita y te dice, bueno, te resuelve, ¿no? No es tan sencillo porque tenemos que crear toda una estructura para que el código entienda que vamos a resolver una ecuación, ¿no? Diferencial. ¿Qué hicimos acá? Bueno, esa parte podría estar abajo, no pasa nada. Van a ver que hay un patroncito entre los códigos y es algo que me gustaría que observaran el día de hoy. La primera cosa es que definir los parámetros, ¿no? Los parámetros son alfa, beta, delta y gamma. Son esos que no cambian. Son una tasa que pongo una vez que sepa cuál es las características de mis especies, ¿no? Después defino la densidad inicial, porque necesito una condición inicial, necesito empezar de algo, ¿no? Entonces tengo que decir, bueno, acá mi X va a empezar con 1 y mi Y va a empezar con 2. Solo para que sepan lo que estoy haciendo acá, que se hace mucho en R, es crear un vectorcito. Y en ese vector, entonces el primero se llama parse. No sé por qué pusimos ese nombre, es un código del año pasado. Bueno, está el nombre que está. Podrían poner parámetros, el que quieran, no importa. Entonces acá en parse estoy almacenando mis parámetros. Después acá en init estoy almacenando mi valor, mi densidad inicial. Y acá en times estoy almacenando el tiempo que quiero. Acá podría poner el número que quiero, pero lo que estoy diciendo en ese código es así. Quiero que me simule de 0 a 100 a un paso 1. El gráfico me va a mostrar 1, 2, 3 hasta 100. Podría poner 2, podría poner 10. En mi decisión depende de lo que estoy evaluando también. Capaz que estoy evaluando 1000.
cambio el paso. ¿Ok? Después creé acá una función. Necesito crear una función para poner mis ecuaciones antes de decir a R, resolverlas. Entonces, la función que contiene ese sistema, ¿qué es? También creamos un vectorcito acá que le decimos deriv. Eso es importante porque después solo ponemos el nombre del vector abajo. Y dijimos, bueno, pusimos derive y llamamos una función. Esa función está en función del tiempo, del estado y de los parámetros. Porque son las tres cosas que están involucradas en mi ecuación. Yo tengo un tiempo, es una ecuación diferencial que está en función del tiempo. Yo tengo el estado, que son esas variables x y y yo tengo mis parámetros, que son esas tasas que no cambian. Almacené en una listita, dije, bueno, quiero esos dos, que no, el tiempo después va a estar en mi gráfico allá en el eje X. Pero los dos, el estado y los parámetros, poneme en una listita. Y eso estoy diciendo a R. ¿Y cuáles son mis estados y mis parámetros? Los de mi ecuación. Entonces escribo mi ecuación. Si ven, solo puse dx, no hace falta que ponga dx dt. Y escribí con los mismos nombrecitos que había puesto arriba. Entonces escribí alfa, acá pongo alfa, x, como hay una coherencia en lo que estoy escribiendo. Si no, R no va a entender. Y le digo, y bueno, retorname una lista y todo lo que x es igual a dx, que es esa tasa de variación, y todo lo que y es igual a dy. Listo. Crea una funcióncita. Ahora tengo que decir a R que mi función es una ecuación diferencial, porque si no, él no va a entender que es una ecuación diferencial. Podría ser una ecuación diferencial parcial, podría ser otras cosas. Yo, bueno, acá está comentado, igual déjame ir rodando, ustedes pueden también ir trabajando con lo de ustedes. La primera vez, seguro vieron la otra vez que usaron Colab, la primera vez tarda un poquito porque usa un servidor de Google, ¿no? Tiene que conectarse. Bien, yo había comentado, pero no comento. Voy a decir, bueno, instala mi paquete de Solvit y en R pasa eso. Siempre instalas un paquete nuevo y después lo llamas. Tienes que decir R, quiero usar. Entonces lo llamas con library. Entonces lo que hice acá fue, instalo el paquete, lo llamo y creamos en ese momento con el código un vector que se llamaba results, podría ser resultados. Y en ese vector digo, bueno, almacename en ese vector una ecuación diferencial ordinal que contenga. Y ahí estoy poniendo lo que quiero que contenga. Quiero que contenga mis densidades iniciales, quiero que contenga los parámetros, quiero que contenga mi función que había creado y quiero que contenga el tiempo. Todo lo que está involucrado en mi ecuación digo que lo almacene en ese vector. Va a tardar un poquitito. Y después gráfico. Acá estamos usando ggplot. Esa es una maravilla de R. ggplot es lo más para R. Hay gente que usa otro lenguaje, pero a veces vuelve a R para usar ggplot, porque tiene muchas funciones. Pero uno cuando va agarrando la manera de usarlo, hace gráficos hermosos. Está muy bueno. Incluso en ese archivo más abajo van a ver que puse unos links para que busquen cómo cambiar gráficos usando ggplots. Uno no tiene que saber nada de eso, podés ir a googlear y decir, bueno, ¿cómo hago un boxplot? Y vas a ver que hay un comandito específico para boxplots, etc. Acá no estoy llamando exactamente ggplot, estoy llamando tidyverse. Podría ser library ggplot, que sería lo mismo. Pasa que tidyverse contiene ggplot. Es la misma cosa. ¿Y qué hice acá? Primero lo llamé al gráfico, a mi vector resultados, y estoy creando una pipe acá. Estoy diciendo de resultados, transformalo en data frame. ¿Por qué data frame? ¿Y por qué data frame es una manera más amplia de trabajar con R?
Entonces tenemos vectores, matrices. Bueno, data frame es lo que puede contener vectores, es lo que puede contener matrices, caracteres. Entonces le transformo para trabajar mejor con ggplot. Después cuando uso ggplot, acá hicimos algunas cosas que no sé si hacía falta que hiciéramos. Fuimos poniendo unas observaciones acá, como juntar uno u otro, todo para presentación del gráfico. Y después, cuando creamos el gráfico, tenemos que empezar con el comando ggplot. Bien. Dentro de acá van a ver que ggplot entonces está en función del tiempo y de la población. Y es acá donde voy a poner qué quiero que contenga mi gráfico, cuáles son los subtítulos que van a tener mi gráfico, el título principal, el desarrollo de mi gráfico viene acá. Eso voy a dejar para que ustedes trabajen después explotando un poquito en un ejercicio, para que vean para qué sirve G-Online, Color, cómo pongo títulos, de qué manera puedo cambiar, qué otras cosas puedo poner en el gráfico. Esa exploración vamos a hacer nosotros después así de hacer un juego un poquito con los códigos. Cuando lo grafico, lo que van a ver es esa curva, ¿no? Podría ser distinto a mi gráfico, tendría que trabajar ahí con ggplot, pero es un formato muy clásico de Lotka-Volterra, ¿no? ¿Qué está diciendo acá? No sé si ustedes ya vieron ese modelo en algún momento de la vida, pero básicamente bueno, tengo una disponibilidad de presas, ¿no? Entonces acá, si ven, presas está en azul. Bueno, entonces tengo una disponibilidad de presas. Cuanto más presas tengo, más disposición de alimento para el predador. Entonces el predador aumenta. Y el predador consume las presas. Y al paso que va consumiendo las presas van disminuyendo. Y cuando van disminuyendo, también disminuye la oferta de comida y disminuye el predador. Y así va. Y es un ciclo, ¿no? Por lo menos en esas condiciones iniciales que estamos poniendo, es ese comportamiento, ¿no? No hay extinción, si ven, no hay que... Obviamente es un modelo, es una simulación, y es una simulación muy sencilla, ¿no? Pero muestra un comportamiento que sería hipotético, desconsiderando un montón de cosas. Siempre que usamos modelación, desconsideramos un montón de cosas, ¿no? Y consideramos otras. Cuanto más consideramos, más largo queda el modelo, más específico también, pero también hay mucho más costo computacional, capaz que tardas más tiempo en resolverlos, necesitas más datos empíricos. Es una decisión. Esa es una decisión muy sencilla, que se puede cambiar, ¿ok? Y con base a eso, traje después, bueno, primero vamos a hacer un ejercicio, creo que después que puse un código más. Me gustaría la primera cosa que ustedes hicieran cambios y plotasen. Cambien, por favor, no sé, la alfa, beta, las condiciones iniciales. Vayan haciendo cambios y jueguen un poquito, ¿puede ser? Y verbalicen si quieren, si hasta el momento está todo bien, ¿tienen alguna cosa que decir? Eh, una consulta, este modelo, obviamente, no sé, quizá una consulta muy obvia, pero solamente se puede usar cuando conoces todos los parámetros. Tenés que conocer muy bien, digamos, a las dos poblaciones para aplicar este modelo, ¿verdad? La gente puede asumir cosas también, ¿no? Con base a lo que otros investigadores hicieron. Esas tasas, por ejemplo, mucha gente ya va en un libro de, no sé, de ecología y busca informaciones, ¿no? Pero obviamente, cuanto más sepas del asunto o del tema que estás estudiando, sí, más específico va a quedar, ¿no? Yo estudiaba, por ejemplo, era con otro modelo, pero era con ambientes acuáticos y había una tabla que hablaba de observación. O sea, el ambiente es léntico o lótico, era observación del investigador. Entonces, eso nos facilita, podemos usar el modelo a cualquier momento, pero perdés precisión, ¿no?
en el trabajo. Sí, también muchas veces se estiman estos modelos, muchas veces se prueban con determinados valores y se compara en la realidad cuánto representa la realidad que tenemos. Entonces, en función de eso uno puede ir ajustando las distintas cuestiones. Como decía Amanda, acá hay una serie de temas que se van como simplificando. Por ejemplo, se supone que para la presa hay comida infinita, que sabemos Bien. que en realidad no siempre sucede. También suponemos que no hay extinción, cuando dependiendo de la proporción de predador y presa puede pasar que haya una extinción. Entonces, siempre ayudan a comprender, y esto es lo que hablábamos de las variables de entorno, esto de en función del entorno, cómo reacciona el modelo, y cuanto más cercano al modelo real, muchas veces más complejo, pero hay que ver, muchas veces es demasiado el gasto y la ganancia entre un modelo más simple y más complejo no es tanta. Entonces a veces se prefiere resignar este, alguna cuestión de precisión del modelo respecto a facilidad de interpretación, ¿no? Exacto. Gracias. Ujú. ¿Y vienen cambiando algo en el código? ¿Ven alguna diferencia o muy poca? Voy a cambiar yo también acá. Disculpa, Amanda, ingresé tarde a la clase. Ujú. El link de las notebooks, ¿me las puedes pasar? Yo lo había compartido en Zoom, en los mensajes. Ah, están en Zoom. Ajá. Bueno, Sí. a ver. En el chat. Hola, yo también me conecté tarde, pero no me aparece el link Ah, No, para que en el chat. no no, va, capaz No, que. lo reenviamos. Sí. Ahí lo compartieron, muchas gracias. Ah, ahí bien. está. Gracias. De nada. Una Lo que observación sea, es que se hace en cambio acá tienen que después lo que sea me lo pongo. hacer de vuelta todo. Oh, estaría bueno. Voy a cambiar el paso para ver. Cambios sencillos. La idea es que se apropríen un poco de lo que ven y mira qué raro que quedó con otros pasos. Después acá, en otro, puse posibilidades. Bueno, esto, como ustedes tienen un trabajo que hacer con R o Python, también pueden fijarse mejor, con calma después y jugar bien con los gráficos porque hay muchas posibilidades. Puede ser gráficos distintos. Incluso hay gente que hace arte con ggplot. No sé, descubrí acá en la UNO que existen artistas que hacen arte con ggplot. Hay posibilidades infinitas. Así que pueden después ir jugando un poquito. Acá puse un tercer individuo en el modelo. Es una manera de transformar y poner un poquito más de realidad, ¿no? Al modelo. Para poner un tercer individuo, simplemente si incluyó una otra ecuación que era de un superpredador. Al final no puse la ecuación escrita, pero pueden ver acá cuando creé la función que hay de x1, de x2 y de y.
Entonces, ¿qué hice? Hubo una inclusión de una ecuación más, y esa ecuación más transforma. No transforma tanto el código. Para el código tengo que incluir una otra ecuación, incluir los parámetros que faltan, incluir otra condición inicial, ¿no? Porque ahora tengo x1, x2 y... Pero no es tremendo el cambio. Y después de vuelta hago mi ecuación diferencial ordinal. Si observan el código es muy parecido con lo que habíamos, con el primero, ¿no? Y traer los resultados después con ggplot. Ni sé si el gráfico está de la misma manera. Vamos a plotarlo. Pero capaz que hay funciones distintas. Ploten y no sé si de ustedes ya tienen el gráfico ahí. El mío está medio lentito. Pero pueden cambiar el parámetro acá también y jugar. El mío, como había hecho, había una extinción. ¿Ven? Entonces, una de las presas. Ay, perdón, no era con dos predadores, dos presas. Una de las presas se extingue. Entonces pueden jugar también con esas posibilidades. Incluir una presa más, incluir un depredador. Ese modelo fue extensamente trabajado e incluso sigue siendo. Yo estuve chusmeando en Scholar y hay papers de 2024 que fueron publicados con el modelo que hicieron cambios. La gente usa para otros propósitos, que no sé, estudiar una dinámica de poblaciones. Eh, o sea, no, nadie tiene que inventar la rueda, ¿no? Hay cosas que ya fueron hechas y que pueden ver, pueden buscar códigos. Ah, bueno, ¿qué más fue hecho? Hay muchas cosas que son extensamente usadas, por ejemplo, eh, con un depredador que es indiferente, con competencia entre especies. Hay muchas cosas que la gente ya desarrolló, la matemática, y ya implementó en modelos. ¿Ok? Bien. Tenemos un segundo modelo que traje, eh, que es el modelo de los susceptibles, los infectados y los recuperados. Es un modelo también bueno, que se puede ser usado en la biología computacional y desde otro punto de vista, ¿no? Que estamos hablando acá de propagación de enfermedad, ya es una cuestión epidemiológica. En ese caso, como tenemos tres situaciones, ya tenemos luego de entrada tres ecuaciones. La ecuación de los susceptibles, la de los infectados y la de los recuperados. Entonces, ¿qué son los susceptibles? Las personas que están ahí pueden contraer una enfermedad o algo, porque ese modelo, por ejemplo, puede ser usado para, qué sé yo, fake news, por ejemplo. ¿Cuál es la persona que está susceptible a recibir una fake news? ¿Y cuál es la persona que sí recibió, fue infectada? ¿Y cuál es la persona que se recuperó, no la compartió? O sea, entendió, es una fake news, entonces es noticia falsa, no la comparto. ¿Ok? Para la biología es eso, los que están susceptibles a una enfermedad, los que se infectaron, los que fueron recuperados. ¿Y cuál es acá el modelo, entonces? Tenemos de nuevo tres ecuaciones, es un sistema de ecuaciones, también diferenciales. La primera ecuación dice que la tasa de cambio de una cantidad de susceptibles para otro estado es, en ese caso es negativo porque cuanto más infectados que se encuentran con susceptibles a una tasa de transmisión, eh, menos susceptibles voy a tener, porque los susceptibles ya van a estar infectados. Por eso que la ecuación ya es es una tasa negativa, ¿no? ¿Se entiende? Tengo infectados que se encuentran con susceptibles a una determinada tasa y dejan de ser susceptibles, pasan a ser infectados. Los infectados son esas personas que antes eran susceptibles, menos los que se recuperaron.
a una tasa de recuperación. ¿Qué es la tasa de recuperación? También depende de lo que estudias. Capaz que es una enfermedad que se recupera rápido, pero en una ciudad que la salud pública no es muy buena. Capaz que una enfermedad que tarda mucho, pero con buena salud y espacio en hospitales. Todo depende de lo que estudien. Y la tasa de recuperación es simplemente los infectados que fueron recuperados, que hay una multiplicado por esa tasa de recuperación. Observen el código que es muy parecido. Acá la única cosa que el código está... Cambié el orden para presentar y ya está todo bien. El otro podría haber sido de ese orden, está todo bien también. De nuevo vamos a usar el ODE para solucionar, porque es una ecuación diferencial ordinal. Y entonces empezamos el código. Acá lo voy a comentar porque ya lo cargué, para que no tarde mucho, pero bueno, se instala el paquete, se lo llama de la librería. En ese caso, al final no puse acá, pero bueno, hay una población total, se puede incluir en el modelo. Y lo pongo acá dividido, el infectado sobre el total, el susceptible sobre el total, ¿se entiende? Solo está acá para poner un poquito más de precisión, se sabe cuál es la población total. Después, la ecuación definida, la función. De vuelta, observen. Hay un vector y adentro del vector estoy almacenando una función que está en función del tiempo, del estado y de los parámetros. De vuelta, creo un vectorcito y digo en ese vector, almacename por favor el estado y los parámetros. ¿De qué? De mis ecuaciones diferenciales. Puse las ecuaciones diferenciales y digo, devuélveme una lista. ¿Ok? Acá, como dije, hice revés y están los parámetros, que son beta y gamma. Es acá solo una manera de escribir. En Python, a los que usan Python hay toda una indentación, ¿no? Que es necesario. Si no indentas bien, si no pones así el espacito bien, no te explota. No te va el código. En R no pasa nada. Puedo poner 5 espacios acá que me va a explotar igual. Bueno, entonces tengo el parámetro beta y gamma, que son los únicos parámetros, las únicas tasas que tenía en el modelo, y las condiciones iniciales. Acá también, mira, puede ser cualquier número. Acá tiene un número tremendo de susceptibles porque para ver cómo se inicia, etc. Pero podría ser cualquier número, depende de la situación que estén analizando. El tiempo, de vuelta, una secuencia de 0 a alguna cosa, a un paso. Y cómo resolver. Acá está como output, podría ser respuesta, el nombre que quieran. Y de vuelta, llamo y digo, resolverme con ODE, porque es una ecuación diferencial, y pongan esas condiciones, ¿no? Quiero que me ponga el tiempo, quiero que me ponga la función, quiero que me pongas el parámetro, todo lo que está acá. Después lo converto a data framing, como había dicho, que es mejor para trabajar con ggplot cuando tengo un data framing y no un vector. Y uso ggplot. ¿Ves que acá ya está con library, no con... Es otro paquete, el paquete de ggplot mismo. El gráfico todo hecho y con, en fin, muchas cosas, mucha información. Y esa es el resultado. Entonces, sobre esas condiciones que había puesto, ¿qué dice entonces? Que los infectados crecen hasta determinado momento y después decrecen. Los recuperados empiezan bajitos, obviamente, y aumentan y es una exponencial, ¿no? Ya todos los recuperados ya, no sé, ya tienen inmunización para la enfermedad. Y los susceptibles empiezan allá alto porque puse Navi 199 y terminan, decaen, porque ya no hay más susceptibles. ¿Ven qué interesante que no termina con 0? ¿No? Porque capaz que hay gente que nunca tuvo contacto con la enfermedad todavía, ¿no? No es que 100% de la población está inmunizada porque tuvo contacto. Capaz que hay gente que no tuvo. Bien, entonces se puede ver, ¿no? Que son muy similares cuando la estructura de la ecuación y también cómo se soluciona. Ustedes pueden ver eso, que
hay una similitud entre el primer caso y el segundo, no el problema en sí, pero las ecuaciones y cómo la implementamos en R. ¿Sí? Y acá pueden hacer después como una tarea que hagan de vuelta cambios, cambien los parámetros y cómo se visualizan los resultados. Pueden cambiar el color, puede ser cambios sencillos, cambios tremendos, puede cambiar tal vez si con otro tipo de gráfico podrían visualizar de la misma manera, ¿no? Un excelente ejercicio porque capaz que hay gráfico que no va para lo que están planteando, ¿no? Y piensen también si hay alguna sugerencia para cambiar ese modelo o usar para otra cosa. ¿Vieron como dije? Bueno, se podría usar para noticias falsas. ¿Será que se puede usar para otras cosas en biología? ¿Hay otros casos que no sean en epidemiología que se podría usar el modelo? Y al fin tenemos el modelo logístico. El modelo logístico es un modelo muy interesante porque lo podemos usar de muchas maneras, ¿no? Lo podemos usar desde la matemática, es increíble porque hay distintos tipos de ecuaciones que se puede... No que los otros no, los otros también, pero el modelo logístico es muy amplio, es una ecuacioncita sencilla que se puede complejizar. Y desde el lugar de determinístico, yo les traje dos situaciones. La primera es una ecuación de diferencia. Bueno, el modelo logístico entonces es usado para ver cuál es el comportamiento, el crecimiento de una población, ¿no? Si la población crece, decrece, con qué velocidad. Al principio es eso, después se puede usar para muchas cosas. Yo recién trabajé recién con una ecuación, era un sistema de ecuaciones y una de las ecuaciones era el modelo logístico, que usé para ver el crecimiento de bacterias. Entonces puse con los parámetros específicos para bacterias y bueno, tuve una curva que decía, bueno, a determinada situación de carga orgánica, así la bacteria se comportaba. Bien, el primer caso que voy a mostrarles es lo que llamamos en matemática una ecuación de diferencias. Entonces no es una ecuación diferencial, él trabaja con un tiempo que no es continuo, ¿no? Entonces se puede ver acá el modelo logístico de una diversión discretizada, bueno, discretizada porque es una ecuación de diferencias y no logística, no importa una palabra matemática. En ese tiempo, no puedo muy bien, perdón. En este modelo, el tiempo se considera a pasos discretos, por ejemplo, a medio de 6 años. Y se puede usar, por ejemplo, quizás uno está estudiando cómo son los osos en invierno. No estás estudiando todo el año. Vas allá en invierno en algún lugar que tiene osos y haces tu levantamiento empírico en invierno. Entonces usas un modelo discreto. Mejor que usar un modelo continuo. ¿Se entiende? Entonces es un modelo que es muy útil. No tiene menor valor porque es discreto y no continuo. Digo eso porque después van a ver que el gráfico queda medio raro, pero es usado así. El modelo discreto es más sencillo matemáticamente hablando, porque no hay derivadas, no hay que usar cálculo robusto. Uno puede hacer a mano incluso. Bueno, ¿qué dice la ecuación? La población en el tiempo t+1 es igual a la tasa de crecimiento multiplicada por la población en el tiempo t, todo eso multiplicado a 1 menos la población del tiempo t dividido por la capacidad de carga del entorno. La capacidad del entorno de que esa criatura se desarrolle, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso de t+1 igual a n de t del tiempo de ahora, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si quiero calcular el tiempo de mañana, tengo una condición inicial. Mi condición inicial es n de t. Nt+1 es mi condición inicial más alguna cosa. Entonces, si ven, es una ecuación que se puede resolver, no más sencillamente, ¿no?
Igualmente la computación es genial para eso, porque podés hacer con un tiempo infinito, enorme, y no tenés que hacer a mano, ¿no? Los cálculos. Acá van a observar que el modelo es distinto acá en la implementación en R. ¿Por qué? Porque es más sencillo, no tengo que usar ODE, no es una ecuación diferencial. La única cosa que hice fue poner los parámetros. Entonces tengo que decir qué es la población inicial, qué es la tasa de crecimiento, cuál es la capacidad de carga y cuál es el número de pasos que quieren el tiempo. El número de pasos es ese, ¿cuál T más 1 quiero? ¿Ok? Podría ser 800, me haría igual. Después inició acá un vector llamado población. Veo que no creé una funcioncita como había creado antes. Acá solo dije, bueno, la población va a trabajar a pasos más 1. Entonces, si tengo 50 pasos, voy a tener 51 ecuaciones. Solucioname R, por favor, 51 ecuaciones. Y la población inicial es el P0. Yo quise empezar con 10, podría ser con 0, podría ser con 20. Entonces, a partir de 10, más 51. Y ahí creo un buclecito acá con R. Entonces digo, para T, 1 hasta pasos, cuando pongo esa, ay, me olvidé cómo se dice eso, pero los dos puntitos, estoy diciendo, bueno, de 1 hasta ese lugar. Resolveme la ecuación. Y ahí escribí la ecuación, la misma ecuación que está acá. Y ploté. ¿Ven? Acá es un gráfico re sencillo que no usé ggplot. Ggplot es un paquete de R, pero R sin ggplot también crea gráficos. Más sencillo, pero crea. ¿Ok? Y la función para plotar gráficos normales es solo plotar. Y acá toda la descripción del gráfico. Y ven que queda un gráfico medio, ¿no? No sé, no está lindo. Igual no fue hecho con ggplot, capaz que con ggplot tenía otra cara, faltaría decir cosas capaz en el gráfico. Pero básicamente eso. Y el modelo logístico puede ser, obviamente, que una ecuación diferencial. Entonces el tiempo es continuo acá. Entonces la curvatura del gráfico es otra. Estoy trabajando ahora con, no sé, que tengo datos en series y quiero entender cuál es el comportamiento continuo, no solo en diciembre cuando hay determinado, no sé, reproducción de una especie. ¿Entiende? La ecuación es muy parecida, las variables, n también es la población. A veces van a ver población como P. En la bibliografía que vamos a pasarles, que está en el programa, no sé si ustedes tienen el programa, pero hay un libro chileno, entonces está en castellano, que tiene un montón de modelos que vamos a ver acá, y el logístico lo tiene discreto y continuo. Y creo que usan P. A veces eso pasa con matemática, ¿no? Uno pone n, otro pone alfa y es la misma cosa, ¿no? Bien, si observan, la implementación también es muy parecida a las anteriores. Entonces, tengo acá mi paquete de Solvit, tengo la librería donde lo llamo, tengo mi función de vuelta en función del estado, del tiempo, pongo mis parámetros, creo mi ecuación, la almaceno en una lista, después pongo parámetros iniciales de cada uno, cuál es el estado inicial, cuál es el tiempo que quiero que modele. ¿Ok? Y mi salida, que es en función de una ecuación diferencial ordinal. Exactamente lo mismo. Lo convierto a data frame y lo uso con ggplot. Y ahí van a ver, si plota, que el gráfico tiene otra cara. No nos dice mucho acá porque no sabemos qué estamos viendo, ¿no? No sabemos qué población y capaz que falta información, es todo muy básico. Y es por eso que el modelo logístico es interesante, porque es muy tranquilo de poner una alteración que sea un movimiento estocástico. Alguna alteración cualquiera, llueve o no llueve, ¿se entiende? Aleatoriedad se dice, ¿no? Pero en castellano también, o sea. ¿Qué puede pasar con el ambiente que afecte mi especie, el crecimiento de mi especie? Y eso vamos a ver después, vamos a ver ese mismo modelo, pero con una aleatoriedad. ¿Cómo sería?
cómo podría presentarse. ¿Ok? Acá hay otros ejercicios, creo que ustedes pueden hacer después también tranquilos, que las diferencias entre una cosa y otra, dónde podrían aplicar. Me parece que sería interesante que vean esos modelos también y vean dónde pueden aplicar en la realidad de ustedes, porque cada uno acá tiene un interés, ¿no? Y bueno, ¿será que en mi situación un modelo como uno de esos tres me ayudaría? Me contestaría preguntas, ¿no? Sí, recuerden que los modelos servían para tres cosas. Una era que uno podía explicar el fenómeno de cómo se comportaba, servía para controlar alguna cuestión y también servía para predecir. Por ejemplo, en Bien. el modelo de infección, uno veía dónde está el pico de infección, entonces uno podría hacer recomendaciones respecto a la población, en qué momento se daría el pico de infección, que esto lo vivimos cuando vivimos lo del COVID, Ujú, y recomendar que en ese momento se evite el contacto posible. También fíjese que ese mismo modelo cambia si uno piensa que el que es recuperado puede reinfectarse. Entonces ahí tendría una dinámica diferente. Tendría que modificar las ecuaciones para poder generar un nuevo modelo que muestre una dinámica distinta. Respecto al logístico, lo mismo. Hay cosas que se le pueden ir agregando que lo hacen más complejo, pero que representan distintas cuestiones. ujú. Y el Claro. depredador presa, por ejemplo, la persona que lo diseñó pensando en la población de peces, podría determinar en qué momento es el adecuado para poder hacer una pesca sin perturbar demasiado el ambiente. De hecho, no sé si habrán notado que en las zonas de pesca hay épocas de veda, porque justamente tienen en consideración modelos un poquito más complejos que tienen que ver con esto, en qué momento la especie presa está reproduciéndose activamente y de esa manera evitar una extinción masiva por una cuestión de sobreexplotación de la especie. Entonces, fíjense que modelos que parecen relativamente sencillos nos pueden dar mucha información y nos pueden hasta incluso evitar cuestiones de extinción o de acción sobre los seres vivos, ¿no? Claro, sí. Exacto. Cuanto más, es eso que habíamos dicho, ¿no? Más información, más preciso, ¿no? Hay especialistas que hablan en modelación, así que hablan de un momento óptimo, ¿no? Entre variables y parámetros y ejecución. Capaz que después no podés ejecutar el modelo, ya no se puede, no se entiende qué es, ¿no? El fenómeno representado. Entonces hay un lugar óptimo, ¿no? Hasta acá, sí, represento bien el fenómeno, ¿no? El mejor imposible. Porque también son modelos que simplifican la realidad. Y si yo lo hago demasiado complejo, en realidad lo que estoy haciendo es termina representando la realidad. Y justamente esa simplificación es lo que ayuda al entendimiento muchas veces. Claro, Porque en el modelo muy complejo hay variables que no está considerando, y en cambio, en un modelo más simplificado puede estudiar determinadas cuestiones y aproximarse bastante al entendimiento de cómo son los distintos fenómenos. claro, sí, sí. Y es muy usado, ¿no? En mi área de trabajo yo soy sanitarista de formación. Y en Brasil, una empresa que va a desarrollar necesita tratar el desecho, o sea, las aguas, Ujú. eh, Residuales. sí. Tiene que, cuando va a desarrollar el sistema de tratamiento, tiene que usar un modelo, que es un modelo clásico, de 1925, más o menos esa época, de lo de presa depredador. Y tiene que usar el modelo, es parte de la implementación, la gestión ambiental, tiene que implementar el modelo para saber cuál es la capacidad que tu estación tiene que tener.
que tu planta de tratamiento tiene que tener. Entonces, es una ciencia tan consolidada que, no sé, ya es un hecho. Hay muchos ámbitos la gente usa porque sí, para parte de gestión, de manejo, ¿no? Lo que había pensado que ustedes hagan también, y no sé, quizás sea una ayuda para ir pensando el trabajo final de ustedes, es buscar un modelo, primera cosa, buscar un modelo que les interese, eh, que ya esté implementado. Y la segunda cosa también es pensar en una realidad que a ustedes les sirva, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo por ejemplo en ese momento que estoy estudiando dinámica de algunas especies de bacterias en agua. Bueno, ¿qué variables necesitaría si yo quiero crear un modelo? ¿No? Entonces, bueno, tengo las bacterias, tengo material orgánico, tengo oxígeno. Es una idea para que vayan pensando en cómo podrían implementar la modelación en la realidad de ustedes, ¿no? Y eso, hay ahí algunos ejercicios para que hagan y trabajen, eh, pero había pensado en mostrarles esos tres modelos por hoy. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Es ¿Hablé como, mucho? ¿Tienen sí, dudas? Perdón. no, muy interesante. Sí, muy interesante. ¿Estos modelos también se aplican en economía, por ejemplo? Oh, Sí, por ejemplo, ese de los... El segundo que mostré de los infectados, yo estaba buscando y había casos así, no sé exactamente porque no entiendo mucho, pero que se puede ser ujú. usado para ciencias económicas. Pero es algo para ejercitarse también y pensar, bueno, ¿podría aplicar alguno de esos? El de logístico seguro, seguro. Sí, a veces el depredador ¿Cuándo? presa respecto a empresas grandes versus chicas, se puede hacer como una analogía, tomar algunas cuestiones o de competencia. Hay unos modelos de competencia también que son, incluso los de depredador presa, uno piensa que depredador presa de animales, pero se puede aplicar, por ejemplo, con recursos vegetales, esta cuestión de que la presa no sea un otro animal, sino que sea, por ejemplo, un sistema de Una herbivoría. empresa. Entonces, la carga en un campo de vacunos, cuánto soporta, cómo evitar la erosión, ese tipo de manejos. eh, Claro. Y por ejemplo, si quiero hacer, por ejemplo, digo una cosa así pensando, podría considerarse, por ejemplo, la instalación de una empresa en un lugar para hacer el impacto ambiental, podría considerarse un depredador, por lo menos, ¿o no? En la instalación de la empresa. y No, depende de no, los por recursos que ejemplo, consuman, no, claro, Mm. claro, exactamente. porque podría ser que consuman, por ejemplo, mucha cantidad de agua, por ejemplo, y el agua que sea un recurso no abundante, entonces estás teniendo un impacto directo sobre el ambiente y sobre el ecosistema respecto la absorción de recursos. Eso que comentás pasa, ¿eh? Esto, por ejemplo, yo trabajaba hace un tiempo en Parque Industrial Pilar, que es acá, y las napas estaban cada vez más bajas por el uso acá hay un puelche que se llama, el Mm. río, y cada vez estaban más bajas las napas y había muchas empresas que había que aumentar los pozos por las extracciones. Y bueno, el tema era que a medida que más se consumía el agua, más iba a ser más escaso iba a ser, digamos, y estábamos afectando un recurso que va a ser a todos, ¿no? Sí, Depredamos. muchas veces hay recursos que son renovables, pero la tasa de renovación generalmente es más baja que la tasa de consumo. Entonces ahí es donde se genera el déficit. ¿Qué pasa con las Mm. napas? A ver, las napas
uno consume agua de la napa, pero la napa se va nutriendo de lluvias y demás que van, en cierta forma, filtrando por el suelo y completando el agua. El problema que te viene en una época de sequía, por ejemplo, y te condiciona el nivel de la napa porque justamente estás consumiendo, pero no está llegando lo suficientemente a suficiente agua a las partes más bajas, digamos. Entonces a veces hay todo un equilibrio ahí. De hecho, lo mismo que cuando uno hace un modelo de eh, tratamiento de efluentes en ríos y demás, el río, de por sí los ríos son autodepurativos. Lo que pasa es que depende de la carga que uno le Claro, ponga de efluentes, a veces satura la capacidad, es lo que decía Amanda. Eh, Todo tiene una capacidad, un equilibrio. Si uno da un exceso de algún tipo de los parámetros, podemos llegar a ver que, por ejemplo, en estos sistemas, si uno tiene un exceso de de depredadores o alguna falta de recursos, puede llegar a extinguir una de las especies que después extingue las dos, porque en realidad si el predador se queda sin la presa, estos son algunas formas de representarlo. A veces pueden llegar a encontrar otros modelos que lo que buscan es hacer una representación más gráfica y que, por ejemplo, en vez de representar el total de la población como un número en particular, lo representa, por ejemplo, con puntos o directamente con imágenes. Entonces uno va viendo cómo va variando estos modelos dinámicamente en un ambiente, ¿no? Esto que decía. Mm. Y después se pueden complejizar de distintas formas. A ver, poniéndole recursos finitos a a la presa, o sea que la presa no tenga alimento infinito, sino que tenga alimento acotado, que la presa tenga variaciones genéticas y que tenga, por ejemplo, pastizales duros que sean para un tipo de gen más apto que otro. Entonces hay un efecto de selección natural que también se da en la naturaleza. Entonces uno va sobre el modelo básico, puede ir agregando condiciones que lo que van haciendo es que el modelo represente distintas situaciones y que permitan, por ejemplo, esto de predecir si una especie va camino a la extinción o no. Habrán escuchado más de una vez que dicen, bueno, tal especie, hay tantos cosas y se cree que va camino a la extinción. ¿Por qué? Porque hacen un estudio poblacional y en realidad por la dinámica de poblaciones, la especie o es muy consumida o es muy atacada y no llega a regenerar una suficiente diversidad genética para poder subsistir como población. Entonces ahí es donde estos modelos, aunque sean simples, sirven para tomar algunas estimaciones. muy bien. Sí, está muy bueno. Sí, se usa, ¿no? Sí, Es un sí. hecho. Ujú, eso son un montón. Sí. Bien, yo terminé por aquí. ¿Vos tenés algo, Ezequiel, No, que simplemente lo que le iba a decir, bueno, tienen para jugar un poco con estos modelos, probando distintas cosas. Fíjense a ver, eh, por ahí probar, llevar al límite los modelos, a ver qué es lo que pasa, a ver, poner mucha diferencia, por ejemplo, en predador-presa, mucha diferencia, mucha presa y poco predador, o al revés, y ver a ver qué pasa. En las difecciones, bueno, ver cómo cambia el tema de la susceptibilidad para ver cómo se va variando el modelo y van a ver que en algunas cuestiones a veces pueden encontrar los límites del modelo, ¿no? Es decir, bueno, este modelo sirve aplicado para esta situación, pero para esta situación la verdad que no responde correctamente o necesitaría algún tipo de ajuste, ¿no? Eh, A, a mí me gustó mucho el ejemplo que diste con perdón, me gustó mucho el ejemplo que diste con las fake news. Lo que no puedo imaginar es cómo cuantificar o de dónde cuantificar, o dónde saco los datos. Cómo, o sea, lo tengo, me gustó el ejemplo, Ujú. pero si yo lo tuviera que pensar, mm, no veo cómo busco datos, a qué le Claro, tendría que definir qué es una fake news y cómo sé cuando alguien cree o alguien no. Habría que diseñar una experiencia. Sí, eh, tendrías que hacer un seguimiento un poco más estricto, por ejemplo, por las direcciones IP y demás,
y un punto de corte sería aquella dirección IP que no replicó la noticia, por ejemplo, entonces uno puede poner Claro. como nodo final. Para eso pueden haber algunas representaciones como grafos y demás que me permitan generar redes que dicen, bueno, la información, bueno, cada computadora tiene como una especie de identificación en la Mac, entonces uno puede, en cierta forma, o distintas redes tienen distinta identificación, entonces uno puede decir, bueno, así, en qué sentido se corrió esa información. Claro. Y puede analizar, por ejemplo, en una población si se distribuyó a lo largo de toda la población o estuvo concentrada en una sola cuestión. Que son todos los estudios que hacen muchas veces de mercado y demás, que dependiendo del país, son las redes sociales o las vías de comunicación que utilizan, ¿no? El Claro. marketing es diferente dependiendo de, las costumbres de las distintas sociedades, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Sí, o si no, podría ser todo hipotético y sacar conclusiones, ¿no? No, mirar cuánto tiempo hasta que una noticia sea olvidada, ¿no? Deje de ser. Capaz que el gráfico te puede dar esa información. Ah, sí, mitad replica y ¿se entiende? ¿Hasta cuándo quedaría una noticia dando vuelta? ¿O hasta qué alcance tendría una noticia? Claro, porque por ahí tendríamos los datos al revés, digamos. No podemos medir el impactado, pero sí podemos saber los tiempos que dura una noticia. Por ejemplo, analizar tres noticias que son Ah, fake news y cuánto tiempo estuvieron, qué sé yo, en portales. claro, Qué sé, también. y después, en realidad después tendríamos que tirar un modelo para a ver qué se acerca más ahí, a Claro, esos tiempos. O sea, tendríamos que trabajar al revés, ¿no? O, claro, sí, hacer otras preguntas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Reconstruir el modelo al revés, ¿no? Sí, 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 sí. No, no. Es interesante. Sí, 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 aplicarlo en otras áreas. Ujú. eh, es verdad. Y tiene que ver, cuanto más abstracto el modelo, generalmente más fácil de aplicar en distintas disciplinas, porque como que es más general. Al abstraer los conceptos, uno puede decir, bueno, ahora recurso de presa es esto y ahora presa es esto otra cosa, pero que no tiene nada que ver, por ejemplo. Mm, Hoy que hablaba de las reacciones, por ejemplo, el predador presa también se usa para reacciones autocatalíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la proporción de un reactivo, como el reactivo Ujú. es autocatalítico, el reactivo se transforma en otra cosa. Y si hay poca proporción, vuelve a la forma original. Entonces, y son reacciones químicas y no son seres vivos. O sea, y el mismo Claro, principio y unas ecuaciones similares. sí. Por eso, un excelente ejercicio ir a buscar papers así con solo el nombre del modelo. Y van a ver que hay distintas áreas para todos, ¿no? Que la gente hace preguntas y las contesta usando esos modelos, pero no necesariamente solo con eh, bioinformática, ¿no? claro. Sí. Bien. Bien, así que tienen para trabajar. Todos ustedes entonces tienen el link del collab, ¿verdad? Sí, 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 lo acabo de copiar. Y anda bien, o sea, pudieron ir ahí flotando y todo bien con o sea, están con el ambiente R, ustedes también en Colab y todo bien. Bien, La así idea- que eso. Experimenten y después la próxima clase, si les surgen dudas o hay alguna cuestión respecto a estos modelos que por ahí no lograron resolver, volvemos y tratamos de resolverlo. Ujú, Y la sí, idea de la clase siguiente es ver otros modelos diferentes y ir trabajando así. Una ujú, clase trabajamos unos modelos, ustedes los experimentan, nos tratan de manipular un poco y tratar de familiarizarse con el modelo y después a la clase siguiente tratamos de resolver las dudas que hayan quedado respecto al modelo que trabajamos. ¿Mm? ujú, sí. Bien, ¿Estamos? entonces,
Eso, ¿no? Estamos. Muchas gracias. Bueno, Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Amanda, ¿Sí? después, por favor, cuando suban las cosas a la plataforma, si puedes subirlo al libro que mencionaste. Claro, sí. Sí, ahora estamos Bueno, viendo que Sí, muchas nos gracias. habiliten el aula. No sé por qué tardó tanto, pero estamos viendo que nos habiliten el aula para subir todo el material. Y si no llega a pasar, les vamos a pasar un link de una carpeta de Drive y vamos subiendo todo ahí directamente y listo. eso estaría Bueno, buenísimo. Sí, un link y lo podemos dejarlo. Así, Sí. así no Yo tenemos. les quería preguntar, Sí, ¿también podemos ver la sintaxis de los paquetes que usamos, que vimos, como para entender un poquito más cómo configurar los modelos así con esos paquetes? ¿O La tengan algún cinta, apunte? O si no, la sintaxis, por ejemplo, de los paquetes que usamos, ggplot, Gales, como para sintaxis entender un tipo poquito como, más como, el R. sí, los comandos, digamos que Digamos, cómo configurar, claro, cómo configurar algo que uno quiera hacer con ese paquete en el... sí, o sea, querías así más detalles, algo así. sí. Para entender cómo cambiar algún parámetro, pero entender un poquito mejor cómo, qué es lo que estoy cambiando para que no sea así como en el aire, ¿no? Pero yo lo puedo Ajá. buscar, no pasa nada. No, claro, igual yo también tengo, por ejemplo, con ggplot, el desarrollador mismo de ggplot creó un documento que es increíble. Les puedo compartir también, no sé, cuando tengamos el aula virtual, porque es muy intuitivo, Sí, divertido, está muy bueno para conocer más de ggplot, por ejemplo. sí, bárbaro. Como yo no tengo mucha experiencia, como que me pierdo en eso y como que me cuesta seguir cuando veo la parte de los comandos, que Claro. si bien a grandes rasgos se entiende, como que me gustaría como entenderlo un poquito mejor. No, claro, está Pero bueno, buenísimo. capaz que no es el eje. Y Buenísimo, lo que te gracias. sugiero también, si quieres ahora cuando veas un poquito sola, que te anotes dudas, tipo, ¿para qué sirve sec? ¿Qué sirve esa función? Y capaz que esas cositas puntuales te puedo ir contestando también a lo largo de las clases, como para que Perfecto. ya vayas Sí, incorporando nuevos paquetes o nuevas funciones, ¿no? Porque uno nunca sabe todas, pero por ahí hay algunas que yo conozco y te puedo explicar. Sí, en principio las condiciones de buenísimo. entorno, fíjese que estaban en un renglón, estaban condiciones de entorno del las constantes del modelo, y en otra parte estaban las condiciones iniciales, esta función de Ajá, entorno de cómo empieza el modelo. ajá, En ese sentido, los tres modelos están construidos muy similar. ajá, Y después, sí, bueno, en la parte de los gráficos, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el gráfico en sí, ¿no? Respecto sí. a, bueno, cuántas iteraciones, cuánto tiempo, Ujú. a eso se refiere. Pero sí, la idea es que Sí, como que deben ser distintos, ¿no? El de Solve y el de ggplot deben tener alguna diferencia. Por ejemplo, como que no sabía en qué momento, a lo mejor eso no es el eje que Pasa que hay que hacer una Desolve, por ejemplo, lista, cuando hay que hacer la referencia. mm, se corta. Ujú. ah, pero Desolve, por ejemplo, es un paquete que usamos para, es una librería que hay ahí en R, y adentro hay Sí, sí. soluciones de ecuaciones. Una es aquella que mostré, ODE, que es ecuaciones diferenciales ordinarias en inglés. Entonces, ese era un lugar, ¿no? Que habíamos ido. Después había otro que habíamos usado que era ggplot, que ahí es solo un constructor de gráficos. Es un lugar donde tenemos funciones que nos ayudan a construir gráficos. Entonces, cuando vi el Online, es una funcioncita para poner líneas en el gráfico. Bars pone Sí, barras. Esas ahí son funciones adentro de ggplot. En el código ese perfecto. que les compartí estaba bien así como la librería y lo que usábamos estaba muy cerca. No hacía falta, Sí, yo podría estar al te principio, ¿no? Pero seguí, sí, te seguí que eran esos dos paquetes.
que me preguntaba, digamos, la estructura de cada comando y ese tipo de cosas, pero de repente quizás no es algo que le interese a todos, no sé. Yo porque me ayuda a saber cómo, como no trabajé mucho con R, como que saber cómo se configura me ayuda también a entender el concepto, pero bueno, Claro, sí. igualmente es lo que vos decís, lo voy a ir anotando y voy preguntando. Ajá. Y después, si querés, si tenés RStudio, podés ir en el Help y poner el nombre del paquete. Y ahí vas a ver toda la descripción, que por lo que entiende algo que te gustaría ver, ¿no? ¿Qué hay adentro del Ah, paquete? bárbaro. Ahí Sí, mismo sí, en sí. R vas a ver. Sí, lo tengo, lo voy a ir probando. Y por eso el Eso estudio es está bastante bárbaro. piola, porque en vez de tener un marco de programación duro, medio como que hay algunas funciones que te facilitan un poco este, la construcción de algunas funciones. Ujú, sí. Eh, pero yo puedo compartir así como eh, voy a pensar, además de ggplot ese que está bárbaro, está bueno tener, pero buscar algo como alguna librería de comandos básicos, dónde encontrar comandos básicos, si hay paquetes o no, como que... Sí, seguro que hay un montón de información. Yo te preguntaba por si por ahí lo tenías en el día que iban a subir o algo así por curiosidad, pero Ajá. seguramente debe estar ese material en muchos lugares, que es como cómo hacer cada cosa con cada librería, ¿no? Claro. Y a veces uno va mientras camina, ¿no? Ay, necesito hacer tal cosa, ¿cómo lo haría, no? Y ahí ya vas y buscas una función que te sirve para aquella situación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, así que cuando tengamos, así que vemos la próxima semana. Si tenemos, ya voy compartiendo, y si no, hacemos como dijo Ezequiel y Hacemos el link y vamos. listo, y nos mandamos por el drive. Sí, ¿Mm? sí. Dale. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, hasta ustedes. luego. Muchas gracias, descansen. Buenas Bien. noches. Buenas Chao, noches. hasta luego. Gracias, hasta luego.